Bueno, que se oiga fuerte otra vez el aplauso para Aterciopelados, por favor. Leo Castiblanco estaba en la otra guitarra. ¿Dónde está Leo? Un abrazo también, saludos. Leito. Y bueno, llega el momento de charlar un momentito. De repente, hacia el final puede haber otra sorpresa, pero por ahora sé que a ustedes les interesará mucho lo que Andrea y Héctor tienen para contarnos respecto de algunas generalidades de su obra. En principio, felicitaciones, muchas gracias. Y quería preguntarles primero por el formato, por el desconectado, que es otra manera de sentir el asunto, y que tiene, por supuesto, unos orígenes también. Y estaba pensando un poco en Reluciente, Rechinante de Aterciopelado, este trabajo en vivo que tenía también todo ese asunto muy artesanal. Y me preguntaba, digamos, por el arranque del formato desconectado para Aterciopelados y cómo ha ido evolucionando. Hoy ha sido diferente, ¿sí o qué? Porque nosotros hemos hecho varios, pero con percusión. Hoy nos mandamos sin percusión. Sí, y recuerdo que en la época de cuando estaba en furor los desconectados de MTV, hicimos un desconectado para la televisión de Colombia. Con Hernán Orjuela. Con Hernán Orjuela. ¿Recuerdan a Hernán Orjuela? ¡Hoy es viernes! Sí, estamos rarísimos acá con las voces. Hacen... Le podemos bajar un poquito por acá a las voces. Ya no estamos cantando, ya no... Ajá. Está ecualizado modo concierto, ¿no? Sí. Estamos tipo conciertos, sí. Entonces, en esa época fue una megaproducción para la televisión colombiana. Hicimos un desconectado y ese fue el primero. Después hicimos el desconectado de MTV. Luego vino la invitación a Andrea para el desconectado de Soda Stereo. Y hoy estamos acá con un desconectado, pero sin cajón ni ninguna percusión, porque bueno, así vinimos más compactos para poder acompañarlos hoy. Muy bien. Me salió aquí una nubecita, después se la digo. Marica, ahora le digo. Bueno. Mientras tanto, y retomando también un poco el cierre del desconectado en particular, Baracunátana, que es un tema tan simpático y que bueno, nos lo bailamos desde siempre en la versión de Lisandro Mesa. Esto es una creación de Leonidas Plaza, un hombre que hizo mucha música para Lisandro. Yo recuerdo alguna vez hablando... Y que no recibió créditos, ¿no? Eso es bueno sí, aclararlo. Tenemos un poco la concepción de que el que canta es el compositor y no siempre es así. Sí, porque vea que cuando nosotros hicimos la versión de Baracunátana, Maca Ausland nos entrevistó, nos llevó a don Leonidas Plaza, y don Leonidas Plaza nos contó que de las versiones de Lisandro nunca había recibido ni créditos ni regalías. Vea. Y que con las regalías de la versión de Aterciopelados se había hecho una casita. Marica. Vean ustedes. Refull. Conversado alguna vez con Alejandro Zambra, famoso escritor chileno que se ha manifestado siempre gran fanático de Aterciopelados, y me preguntaba por esa canción en particular y él no me podía creer que era una canción de la tradición bailable colombiana, sobre todo por las palabras que ustedes reincorporaron en el tema cuando, pues digamos, en un ejercicio muy simpático de como estas interjecciones un poco altisonantes. Y él tenía también un juego de palabras muy simpático en la canción. Es un ejercicio literario finalmente, Baracunátana, ¿no? Pues es que el asunto es que en esa época no había internet y esa vaina. Entonces nosotros como que nos acordábamos de la canción, pero nadie buscó la original ni nada. Nos fuimos inventando ahí el pedacito que no nos sabíamos. Ah, bueno, metamos groserías. Exacto, y tomamos groserías de toda Colombia. Porque en realidad la canción que escribió Leonidas Plaza es Mujer de Cuna Barata, porque era una mujer que lo engañó con el de la moto y con otros hombres. Entonces por eso él tenía derecho a sentirse ofendido, claro, y por eso le decía esas cosas. Y entonces trajimos como palabras disonantes de todo Colombia. Una maravilla realmente, porque creo que toda Latinoamérica se terminó aprendiendo esas palabras y las debe haber incorporado incluso en su lenguaje común, gracias a Aterciopelados, hay que decirlo. En su lenguaje encabronado. Eso. Rabón. Hay unas maravillas. Gorsovia a mí me encanta, me parece
Bellísima, suena lindo, Gorsovia. Gorsovia, y creo que es de por acá, ¿no? Gorsovia. ¿Pero han probado las garullas o no? La garulla, su merced, ¿ha Garullas, probado? claro, unas galletitas. Esto es rico. Sí. Para que cuando vayan a Cundinamarca, busquen garulla. Son buenísimas las garullas. Muchas cosas para celebrar. Primero, estar aquí reunidos con Aterciopelados en este arranque oficial de Oiga, Mírele, a propósito, el agradecimiento por esta invitación. Y dentro de lo que hay para celebrar son, entre otras, 30 años de El Dorado. Discazo. Un disco que es definitivamente una bisagra, un parteaguas, porque ya deja adivinar un poco hacia dónde va la propuesta de Aterciopelados a partir de la segunda mitad de la década de los 90, ¿no? Después de un arranque ríspido, muy punquero, llega este trabajo un poco más elaborado y con eso, con boleros, con estas readaptaciones. Y yo quería saber un poco cómo había sido el proceso de creación de ese álbum en particular. Ríspido, ¿sí o yo? Ríspido. Para que la pongan en Baracunátana. No, sí, Vergaja, no. Yo ríspido. no, o sea, mi papá decía que siempre buscaba una palabra nueva cada día. Entonces nos decía filinisco, no sé, cosas raras. El ríspido lo anoto. Sí, yo creo que Bolero fue muy chévere, porque como que con el corazón en la mano fue muy previo. ¿Sabe? Como que nosotros teníamos esa canción que sonó en la radio y de pronto nos dijeron, graben un disco. Marica, mi voz está rarísima, le cuento. Y apurémosle, pasamos del garaje, no era garaje, era lavadero. Ensayábamos en un lavadero a hacer un disco. Héctor Vicente tenía la Amiga, que era esa computadora, la misma que tenía Andy Warhol. ¿Sabía usted eso? Tenía la Amiga. Sí, en esa época yo hacía la música en un computador Amiga, Commodore. Amiga, Commodore. Y ahí ponía las pistas a que se repitieran un loop y ahí encima de ese loop montaba las letras. En cambio en El Dorado como que hubo más tiempo, ¿sabe? Porque el otro fue como una echada al agua, como bueno, fuímonos. Hubo más tiempo, estuvo Federico López, que yo creo que eso hizo una diferencia enorme, una producción ahí como mucho más pensada, con referencias, con intención, y como más tiempo para componer. Y como más pop también, ¿no? Porque sí, más entendible, menos punk, ajá. Porque Héctor Vicente, como venía de la Pestilencia, él siempre me decía, cante como monstruo. Y yo me esforzaba, todo lo que su merced me decía, yo, sí señor. En cambio como que El Dorado tiene más elegancia, más elaboración, ajá. Ahí me puso a cantar, sí, en Quieto Veneno me puso a cantar igual como monstruo. Es una maravilla eso. Hubo un trabajo por ahí de homenaje al Dorado de 25 años, una producción de Barrio Colombia, de Humberto Pérez, donde una cantidad de colegas de ustedes muy queridos también asumieron cada uno de los temas. Re bonito. O sea, ahí estuvo Paulinho Mosca, estuvo Kevin Johansen, estuvo Estemán, estuvo Ulises Hagis, Victoria Sur, Las Áñez hicieron un No Futuro, pero precioso. Carlos Vives. Carlos Vives hizo Colombia Connection, marica. Sí. Sí, eso es bello porque habla ya de la trascendencia de ese trabajo en particular. Sí. Y de una obra, ¿no? Ajá, que después la hicimos en vivo y nos llevamos el Grammy y toda la vaina. Claro, claro. Volver a ese disco siempre va a ser importantísimo, pero dentro de las otras cosas que estamos celebrando en este momento es la aparición de Genes Rebeldes, sí. Nuevo trabajo de Aterciopelados. Sí. Sí, porque todos, ay, que el dorado, que el dorado, que el dorado. Y pues Florecita Roquera y ya, no jodan. No, oigan todo, que estamos interesantes, estamos críticos, estamos además chistosos, estamos regios. Estamos hablando de la actualidad, estamos hablando de la hipersexualización, del estereotipo, de la inteligencia artificial, de todas estas cosas que nos pasan a todos, de quererse a uno mismo en esta época de pura competencia y redes y superficialidad horrible, estúpida. Uy, desprecio esta época, a lo bien.
Víctor Vicente dice que es una gran oportunidad, que el optimismo que lo caracteriza, pero a mí me parece que no, que está tenaz, que hay más razones para estar rebeldes que nunca, que ahora, sí, y le dicen feminismo ahí a una puteadera ahí de mierda. Eso no es feminismo, sea lo que sea. Puede que a algunos les guste, ¿qué tal? Pero feminismo, Claro. ni aquí ni en Cafarnaúm. Bueno, y tanto tiempo después del nacimiento de Aterciopelados, estos genes siguen rebeldes, pero de otra manera, más decantada, supongo. ¿Cómo se asume esa rebeldía hoy? Decantada, total. Pues Sí, oyendo, digamos. pues oyendo a Echeverry no lo oigo muy decantada. No, yo decantada, no, alborotada, hijo de puta. Pero es que, o sea, ustedes ven, en los 90 éramos regios, o sea, éramos críticos, éramos constructivos, y vea esta vaina. O sea, es que está duro. Yo pienso crecer en esta época, las chicas jóvenes, uff, cosa difícil, pero muy difícil. Sí, sí, no, nos contaban una cosa tremenda, ¿no? Que aquí en Cali hay muchas clínicas estéticas, ¿no? Para operaciones. Que es una situación, una realidad muy dura de que las niñas desde pequeñas desean una operación estética, Sí. muy fuerte. Además es como una estética del narco, ¿no? Pues somos un país de narcos, eso sí, ¿qué hacemos? Bueno, desde el estuche estaban ustedes igual denunciando esas situaciones y pidiéndole a la gente que mirara la esencia y no las apariencias. Desde Mujer Gala por allá. Sí, de Ajá, hecho desde Mujer siempre Gala. hay como de cuestionar el estereotipo y toda esta cosa estúpida que nos quieren vender, ¿no? Cuando lo que somos es unas almitas ahí perdidas en busca de un poco de afecto, ¿no? Sí. Bueno, Complemento. claro. Igual si les pregunto de qué va Genes Rebeldes, ¿qué podríamos decir de las generalidades, digamos, del álbum? Bueno, yo creo que musicalmente es como una fusión de todo lo que hemos hecho, ¿no? Hay algo de rock, de blues, de música andina, bambuco, electrónica, un poco de música indígena. Es como ese sancocho, esa mezcolanza que siempre hemos hecho, y las letras, muchas de las temáticas que hemos tocado, pero como algunas van evolucionando e incluso se vuelven, el péndulo hace que de pronto algo que era alternativo hace tiempo ya no lo es, sino es lo contrario. Y entonces como que hablamos de eso, hablamos de la mujer, del feminismo, de la hipersexualización, hablamos de la conexión cósmica, del futuro, del papel nuestro con los cambios que estamos viviendo, con la revelación que es el apocalipsis, la llegada de la inteligencia artificial, con la necesidad de unirnos y amarnos y de recuperar y de conservar esa conexión humana, porque los retos que vienen para el futuro son muy grandes. Ajá, tenemos inteligencia artificial porque hay 2 videos, el de Apocalipsis y el de Genes Rebeldes, pero también estamos invocando la inteligencia artesanal. Yo soy ceramista y muchos de los videos de Genes Rebeldes tienen cerámica. El de Perú, el de Mor es una gran canción. Estoy yo diciéndole a una chica sexy que no hay que seducir a todo el mundo, que no se vista así, o que no se desvista así, puede ser más preciso. Entonces le digo, tú casi stripticera, yo medio monja, vieja y rockera, pero las dos estrellas del micrófono y de la lentejuela. Me gusta, me burlo de mí, vieja y flácida. Entonces yo compitiendo con estas chicas que no hacen sino hacer dieta e ir al gimnasio, pero critico eso, o sea, las chicas no somos un objeto de comercio y lo peor es que todas nos creemos la vaina y todas, no, pues así comiendo, yo no sé, con hambre, marica, el sexo femenino hambriento, hueputa, me da una piedra y como, ¿por qué vamos a estar hambrientas? A mí me gusta comer, me gusta beber, hueputa, me gusta emborracharme. Sí. Bueno. Entonces es un disco liberador, revolucionario, exactamente.
Oiga, y han cambiado muchas cosas además en cuanto a cómo se asumen las letras y cómo llegan los temas a pegarse entre comillas, cuando la radio en algún momento era como ese diferencial que decía, determinaba qué temas sonaban y qué no. Y volviendo un poco al bolero falaz que estaban pidiendo ahorita, Como usted no nos pone, ¿sí ve? pero ¿cómo así? Claro, los entrevistas, Los de la radio, pongo. ¿no? Los de la radio son los que, Sí, los los que programo, pegan la claro. ¿En serio? Yo Sí, señora. veré. Yo veré. Sí, No sé. señora. Conste que aquí está, estoy prometiendo que así será además con lo que viene. No, pensaba un poco en ese 95 donde era tan difícil que en radio se escuchara eso de que te dije nomás y te cagaste de risa. Cuando, por ejemplo, había salido este disco de Mano Negra, Putas Fever, entonces los locutores trataban de matizarlo un poco diciendo, aquí está Pures Fever, así como, bueno, dándole como la vuelta. Eso fue, sin lugar a dudas, una pequeña revolución, ¿no? Esa última frase de Bolero Falaz y sus sonadas en radio, etcétera. Sí, realmente decir eso en esa época era un escándalo, incluso en algunas emisoras, no en Colombia, creo que en Ecuador o en Perú, le cortaron esa parte para poderla sonar en la radio, le cortaban donde decíamos y te cagaste de risa. Incluso en unos programas de televisión nos decían que si no podíamos cambiar esa frase también. Ahora ya después ya todos, Puto. todos. O sea, todos. puto. Las Sí, canciones son es puto. Entonces, Cagaste de risa, era inocente, era pero infantil. digamos que O sea, es una evolución también como de la cultura, de la manera de hablar, de hasta dónde podemos abrir los oídos y hasta dónde podemos ser más contestatarios y también la gente empieza a aceptar ciertas cosas. Por ejemplo, las palabras de Baracunátana también tenían un picante ahí. Estaba pensando en las palabras y hay unas que ya incluso pasaron de moda. Por ejemplo, la garulla, ya nadie dice, esto es una garulla. No, sí. Ya no tanto. Las palabras pasan de moda, van cambiando, ¿no? Se van renovando, hay unas que se van olvidando. Y ahora con el tema de la globalización ya muchos chicos hablan de cabrón y qué chido, a pesar de ser colombianos, ¿no? y que todas somos biches. O sea, no Sí. biches como el delicioso trago, sino como las putas. O sea, eso es muy fuerte, yo eso no lo entiendo a lo bien. Y dicen que es empoderamiento y que yo no sé qué, pero ¿qué es eso? Y todos perrito, uy, eso me sabe a mierda. Uy, mi sí. perrito. Entonces, ¿qué mi perro? Uy, no, eso me parece horrible, o sea, ¿qué es eso? Pero digamos, eso es de ser viejo, eso es una consecuencia también de ser viejo. Pero digamos que también la ventaja es que uno puede ser crítico siendo viejo. O sea, Claro. que todos se digan perros es celebrar la infidelidad. O sea, eso es así. Ay, mi perrito. O sea, contentos de que... No, horrible, horrible, me parece horrible. Bueno, volvamos un poco a lo que nos reúne aquí, que es la literatura. Y bueno, vamos a Ciervos y No, pero estamos hablando de esto las es un palabras, taller las literario, palabras. totalmente, sí, no, estoy completamente de acuerdo, pero vamos a Ciervos sin tierra, porque digamos que eso es volver a la tradición, ¿no? Al canon de lo colombiano, a Eduardo Caballero Calderón, etcétera. Eso, uno de los mejores libros de la historia de Colombia, creo yo, Ciervo sin tierra, que la acabamos de tocar, y es una historia muy, muy dura, la de Ciervo Joya, que el protagonista de ese libro, que también es un libro que antes se leía en los colegios, ¿no? Era prácticamente obligatorio en los colegios, debería volver a ser obligatorio ese libro. Eduardo Caballero Calderón, y esa canción surgió porque yo leí el libro en el colegio y es un libro que me impresionó muchísimo. La parte final es increíble. El final del libro es maravilloso porque también cuenta mucho como del misticismo de los campesinos, cuando él, no sé si recuerde bien, pero él murió la noche anterior y en la mañana o lo vieron corriendo en su tierra, en la tierra que por fin iba a tener, pero no, él ya no estaba, ya había muerto. Pero sin embargo su espíritu corría o caminaba en la tierra en que él no pudo tener nunca. Un libro muy, muy hermoso y una canción que nos emociona mucho tocar porque pues, la historia es muy dura, sí, es muy bella.
Ujú. Y me enteré hace poco, revisando una entrevista muy buena que les hicieron en El Tiempo, que sale en el fascículo de lecturas dedicado justamente al festival Oiga Mire Lea, del origen del nombre del grupo, de dónde salió la palabra Aterciopelados. ¿Me lo recuerdan, porfa, y al público? Sí, de un libro de Simone de Beauvoir, de la mujer rota, y la frase era aterciopelada flor de la pasión. Ahí fue. Y nosotros en realidad escogimos aterciopelados porque no éramos aterciopelados, porque éramos más bien Ríspidos. detaches, ríspidos. Exacto, de aterciopelados nada. Entonces era como chistoso, contrastante, ¿no? De lo que éramos todos punquetos ahí, todos ríspidos. Me gustó eso. Y Esa es buena. salió de Simone de Beauvoir. Y en Simone de Beauvoir yo leí por primera vez que los tacones altos y los corsés apretados nos hacen minusválidas. Tenemos que caminar más despacito y respirar menos. Eso lo dijo doña Simone de Beauvoir y a mí me fascinó. Y yo dije, sí, tenis y a tragar, jueputa. Ese soy yo, definitivamente. Sí, ese es buen ejemplo. Andrea, Florence, esta canción dedicada a Florence Thomas, ya que volvemos al tema de la autoría y en este caso pues la mayor autoridad en Colombia en el campo del feminismo. Usted le dedica esa canción. Sí, yo me la escribí después de leer Conversaciones con Violeta, la historia de una revolución inacabada. Ese es un libro hermoso de Florence, que es como una mujer ya mayorcita, explicándole a una muy jovencita el porqué del feminismo. Es muy hermoso ese libro. Es encabronador también, porque uno se va calentando. Ajá. Pues porque dice, por ejemplo, que el 98% de la tierra del planeta es de hombres, el 2% es de mujeres. ¿Qué opinan de eso? ¿No les da piedra? Claro. Y así una cantidad de datos tremendos. Y además yo en esa época estaba peleada con él, entonces resonó en mí. Y hice todo un disco que se llamó Ruiseñora, brava con los hombres, brava. Ajá, bueno ese disco, bueno. Sí. Sí. Y hay otra canción que yo escribí de un libro que fue Untados, se llama la canción, y sale en esa película de Sergio Cabrera que se llama Perder es cuestión de método, pero yo escribí la canción sin haber visto la película, sino basada en la novela de Santiago Gamboa que se llama Perder es cuestión de método. Pues recuerdo la escena final como en un juzgado y sale Untados en los créditos de cierre de la película, claro. Una película, es que una canción bien bella. Oiga, y Sergio Cabrera no nos pagó. Les dejo ahí esa perla. Venga, ya que hablamos, Andrea, de Ruiseñora, hablemos un poco también de lo que ha sido la carrera de Andrea y Héctor por separado, ¿no? Héctor pues tiene este proyecto fantástico llamado Conector que ha reunido a una cantidad de colegas latinoamericanos alrededor de su música y ahí estaban entre otros pues Noel Petro, la misma Andrea en el primer volumen y así, y ha sido una serie de discos Martina Camargo. Martina Camargo, grande ella. Sí. Eder, el cantante de Marica, Bullerengue, Eder se murió. falleció el año pasado, ¿no? Sí, Ever Suárez, Eder Suárez. un cantante de bullerengue de lo más impresionante. Sí, él está en ese disco de Connector. También está nuestra gran amiga mexicana. Julieta Venegas, claro, Sí, canta Julieta conmigo Venegas. Música Somos. Y el cantante español. Sí, nuestro... ¿Cuál? Ese que tanto recordamos. ¿Será la siempre. hierba o el Alzheimer? Las dos. Ya nos vamos a acordar, vamos a pegar el grito para que nos acordemos. Pero Héctor, ahí Ay, hay marica, Alex Ubago. Alex Ubago. ese. Me Alex puso Ubago. a cantar con Alex Ubago, o sea, es que... Una canción hermosa además, una canción que habla Puede ser, de pero o sea, Bogotá. cantar con Alex Ubago de todas maneras tiene Altísimo se llama esa canción. implicaciones. Sí, Es una altísimo. preciosidad.
Me encanta porque Héctor Vicente no tiene esas barreras. Yo sí, yo soy muy jodida. O sea, yo digo, no, con ese, no me suba ya, pero ni por famoso, no señor, yo con ese no voy. Y usted me hizo caer con Alok Sumagoa. Es una linda canción, en serio que sí. Y hay un cuidado, digamos, y una búsqueda por el sentido de la necesidad del medioambiental y de la protección, pues digamos, de donde estamos, de donde nos encontramos. Esa motivación es impresionantemente fundamental ahí en la serie de trabajos de Connector. Sí, es la conexión con la tierra, la conexión con los elementos, con el agua, la conexión también con el universo y tratar de unir, ¿no? También como todos los rezos, todas las culturas, todas las religiones, porque ahí también hay como cantos indígenas, mantras, hay como oraciones, entonces es como ser uno con el universo, conectarnos con el espíritu, conectarnos todos y mezclar también todas las músicas y todos los cantos. Y eso es un disco que yo creo que es devocional, ¿no? Más que pop, son canciones devocionales. Ahí está la canción Alají, Fruto Real. Bella también. Sí. Ay, con nuestra amiga brasilera, Fruto Real. Ay, con Pato Fu. Con Pato Fu. Ajá. Porque con Pato Fu salimos, ¿eso fue en qué año? Como en el 2000. Salimos en una lista elegantísima con el New York Times o algo así. Éramos, dizque, las 10 mejores bandas del planeta, óigale pues. Yo no lo pongo en duda. Ajá. Y sale Pato Fu, que son esos brasileros, y sale Ziggy Marley. ¿Y quién más había por ahí? No me acuerdo, pero... Pues, ¿quién va a decir quiénes son los 10 mejores? Pero salimos ahí. Pues realmente eran los 10 mejores fuera de Estados Unidos, creo que estaba Radiohead. Y ahí sí, otros grupos por ahí. Y estaba así, Fernanda Takay, la cantante de Pato Fu, estaba ahí. Y bueno, de ahí ya también por esa época empezó Canto al Agua. Canto al Agua, que también tiene su origen precisamente hoy nos encontramos con Alejandra, que nos recordaba el referendo por el agua en Colombia. Ustedes sabían que en el año 2006 más o menos, un personaje, Rafael Colmenares, quiso cambiar la constitución del país para que el agua fuera declarado derecho fundamental, para que hubiera un mínimo vital gratuito, y empezó una iniciativa por todo el país para recoger firmas. Él se llama Rafael Colmenares, la organización que tenía se llama Ecofondo, y ahí participamos en varios eventos, y entre ellos la navegación por el río Bogotá. Y esa navegación fue terrible porque fue reencontrarse con un río súper contaminado, olvidado, enfermo, completamente un río triste, y de ahí surgió la canción Río, que después le dio el título al álbum de 2008 de Aterciopelados llamada Río. Y de ahí también surge Canto al Agua, una invitación a las personas a que vayamos a visitar los espacios del agua, a que nos reconciliemos con ellos, a que no les demos la espalda, sobre todo los ríos urbanos, ¿no? Y nosotros como ciudadanos que hemos aprendido que el agua sale por la llave y que no hemos olvidado que viene de los páramos, ¿no? Que viene de los nacederos. Entonces de ahí surgió Canto al Agua y ya llevamos 16 años. Por aquí hay varias personas de Canto al Agua, los saludo, hola. Liliana, Leli. Qué maravilla eso. Andrea, este ideario, digamos, tan personal que se manifiesta en las creaciones suyas y en las letras, también tiene un trasunto en la cerámica, ¿no? Tiene un reflejo en su obra como ceramista. Sí. ¿Cómo ha sido, digamos, estas búsquedas, cuándo se iniciaron y cómo ha sido esa evolución, digamos, a llegar a exponer y a hacer como series conceptuales a partir de la cerámica? Pues yo fui primero ceramista que cantante. Y yo participaba como en salones regionales, nacionales, en bienales, yo estaba ahí como dándole. Y luego conocí al joven y, como dijo un periodista, fui secuestrada por el rock. Ah. Ajá.
Y entonces, por mucho tiempo como que hacía collares, por ejemplo. Entonces, del disco Oye, hice collares de oreja. Y regalábamos en los conciertos. Y hacíamos, por ejemplo, en claroscura, todos los títulos de las canciones que salen en el arte del disco son fotografías de títulos cerámicos. Para claroscura, ¿usted se acuerda? Hice como tazas, claroscura, para darle a todos los que habían grabado en el disco. Entonces eran esfuerzos como un poco silenciosos, como que no se notaban. Pero cuando vino la pandemia y dejamos de viajar, hice un proyecto con Aterciopelados que se llamó Ovarios Calvarios y era de víctimas de violencia sexual. Y eso tuvo que ver con fragmentos. El piso de fragmentos, que es hecho de fusiles fundidos, tiene su relieve de víctimas de violencia sexual que fueron invitadas al taller de Doris Salcedo a martillar unas láminas. Entonces, cuando uno entra a Fragmentos, que es un espacio para el arte, allá en Bogotá, para el arte además antibélico y que tenga que ver, digamos, con todo ese mundo. El piso es eso, fusiles fundidos con la textura de unas víctimas de violencia sexual emputadas que le pegaron a unas láminas. Entonces Aterciopelados fue invitado a uno de estos lanzamientos y yo terminé sentada en una mesa con varias víctimas de violencia sexual. Y estas chicas me dijeron, usted tiene que escribir una canción de este tema. Y yo me fui a mi casa como jueputa, qué tarea me pusieron estas chicas. Pero yo creo que todas las mujeres tenemos, a mí no me han violado, gracias a Dios, al planeta, pero sí me han tarreado, me han dicho unos piropos asquerosos. Estilo cosita seria. Ajá, o no sé, cuando era niña y esperaba el bus, un hijo de puta ahí se paraba y se sacaba el pipí, cosas que uno siente muy hondo, muy tenaz. Y yo tengo una hija también, entonces a uno le dicen violación y... Entonces terminé haciendo 3 canciones antiviolación, como no había viajes hice toda una exposición y eso fue un gran proyecto que estuvo en el claustro de San Agustín casi un año, con las canciones antiviolación, que son Ovarios, No se viola con la muchacha Isabel, Plañidera con Las Áñez y Ovarios con Vivir Quintana. Eso fue un proyectazo, con unos super videos y con muchos rostros llorando y espejos vulva con nombres de víctimas de violencia sexual. Entonces esa fue como la primera vez que pude unir música y cerámica así de manera potente. Luego hicimos esa expo en Dama, que era alrededor de la idea del dorado. Invité varios ceramistas y ahí hicimos una muestra. Y lo último fue Genes Rebeldes, porque hay varios videos ahí con cerámica. Y la canción Eterno, que es escrita para Gustavo Cerati, tiene su altar a Cerati hecho en cerámica y que fue parte de la exposición Nicho Candela que estuvo ahí en Bogotá y lo llevé a Buenos Aires, a Arte Va, una feria de arte en Buenos Aires. Entonces pues ahí voy como uniendo las dos cosas que soy. Sí. Claro, qué bien. Tengo que preguntarles por Bogotá, porque indudablemente Bogotá está en el imaginario de Aterciopelados de toda la vida, incluyendo los videos muy urbanos, etcétera. Y cuando se habla de Aterciopelados, pues obviamente es la banda colombiana por antonomasia, pero son redondamente y cerradamente bogotanos en su estética. ¿Qué decir, digamos, sobre eso? Que existe una estética bogotana y en ese sentido, ¿cómo la representa Aterciopelados? Bueno, pero es que la estética también de la ciudad va cambiando, ¿no? Entonces, en el 90, efectivamente, teníamos una gran influencia de la cultura popular, empezando por los videos, los nombres de los discos, canciones como ¿Quién mató la Gomela? Las portadas de los periódicos que colgaban en las tiendas, antes El Espacio y El Bogotano, también eran gran influencia para nosotros, las letras, de ahí surgieron muchas canciones. Entonces, la Troncal de la Caracas, la Candelaria, todos esos lugares, que igual con el paso del tiempo la influencia de Bogotá también fue cambiando, ¿no? Creo que en mi caso la ruralidad de Bogotá se convirtió en una influencia que antes no la tenía, ¿no? El jardín botánico,
los páramos, el páramo de Sumapaz, toda esa parte rural de Bogotá que antes no estaba. Y hoy en día sigue siendo una influencia grande. Pero pues la ciudad va evolucionando, va creciendo, la cultura también va diversificándose. Ahorita, por ejemplo, Bogotá y pues varias ciudades de Colombia se han convertido en epicentros de la música mundial, de la cultura. Bueno, entonces siempre ha sido Bogotá. Bogotá nos ha dado todo, ¿no? Es un alimento para las canciones, allá están nuestras historias, nuestros hijos, nuestras familias. Cierto. ¿Algo para anotar ahí, Andrea, respecto de Bogotá? En tanto, me acuerdo, por ejemplo, de esos personajes muy clásicos de la Bogotá de esos años, como Manuel H., que está en el video del álbum, gran fotógrafo. Creo que Manuel H. Y también el último Fotoagüita. El último Fotoagüita también, ¿Cómo claro. se llamaba ese señor tan hermoso? Así siempre le dijeron, Manuel H. No, pero Manuel H. y era el Manuel Fotoagüita. H. Sí. Que tenía, digamos, su oficina al lado del Jorge Eliezer y que era como un fotógrafo serio. Y el Fotoagüita, claro. Ajá. Y en cambio el Fotoagüita era de esos señores que se paraban en los parques, que se echaban así el trapo encima y le revelaban a uno la fotico, como con marcos de corazones, con palomitas, con el escudo nacional, qué sé yo. Y entonces el video del álbum que salió en Isabel me la veló, esa novela, el video era con esos dos fotógrafos, Manuel H. y, pucha, se me olvidó el nombre del señor Fotoagüita. Bueno, ya nos acordamos del de Alex Ubago, ahorita sale el del Fotoagüita. Sí. Seguro. Vamos a ver. Seguro. ¿Mandíbula salía por ahí en Cosita Seria o no? Mandíbula, Sí, claro. lo máximo. El gran Marcelino Rodríguez, yo siento que era un comediante sin pretenderlo, ¿no? Él hacía reír como con su fealdad física, pero no mucho más. Y en el video, pues obviamente es muy representativo de lo que ustedes buscaban, creo. Sí, definitivamente, pues era la figura de un hombre que era como un depredador buscando víctimas, ¿no? Y ellas pues, muy astutamente lo engañaron y cayó. Cayó. Le pusimos así una Y Cosita cadena Seria, de perro. precisamente Cosita Seria, tiene también su origen en una noticia que vimos en el espacio, una noticia bastante cruda, ¿no? Es que esas noticias del espacio de antaño era vendía pan y le dieron pun, cosas así. O la otra era vendía papa y lo volvieron puré, cosas de ese estilo. Sí, era de una truculencia y de un tremendismo bárbaros, que también de eso se nutrieron entonces muchas de esas letras y esos títulos. Qué buena cosa. Bueno, ya no existen esos periódicos, ¿no? Ahora los temas son un poquito más graves, como los acusaba Andrea, y los temas a los cuales les canta Aterciopelados tienen cierta como relevancia mayor, me da la impresión un poco, en estos tiempos que tanto necesitamos de letras con sentido y con conciencia como las de ustedes. Viene gira de Genes Rebeldes, ¿no? Sí, viene una gira, vamos a estar por Estados Unidos, vamos a viajar a España, vamos a tener unas fechas en México y una gira nacional, pues estamos armando una gira nacional también. Y el próximo año viene la celebración de los 30 años de la Pipa de la Paz. Ah, qué bien. Otro gran álbum. Sí, cumple 30 años la Pipa de la Paz y yo creo que también es un momento en donde hay que de nuevo invocar la paz por todos los flancos, por las 4 direcciones, llamar al universo por la paz, ¿no? Es un momento muy complejo. Definitivamente. Usted está de cumpleaños muy pronto, Andrea, por estos días. Sexto piso. Sexto piso. Sexto Bueno, piso. como el rock finalmente. Vamos. Como el rock mismo. Sexigenaria. Andrea, Héctor, muchas gracias por estos minutos. Aterciopelados. ¿Vamos a tocar otra? Gracias. Y Leo. Yo no, yo me voy. Ahí está Leo. Yo tengo una idea.